El millonario queda impactado al ver a una mendiga resolver problema de 300 millones en segundos. William Torres, CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, estaba acostumbrado a ser el hombre que lo controlaba todo. Multimillonario, con un horario tan apretado que ni siquiera su familia veía casi nunca, su vida giraba en torno a contratos, cifras y reuniones que parecían poner el mundo a sus pies, pero nada lo preparó para lo que pasó aquel maldito jueves. Era una mañana gris, con el uso horario preso en 1000 reuniones, su oficina reseca, iluminada con luces frías. Un equipo de expertos batallaba por semanas con un problema que podía hundir la empresa. Un fallo gigantesco en la plataforma que valía 300 millones de dólares y que estaba a punto de colapsar. Nervios cruzados, café derramado, manos temblando al escribir códigos infinitos sin resultado. El silencio era denso, casi enfermizo, hasta que Sofía apareció. Sofía, la niñera de su hijo, una mujer que... Los presentes murmullaban incrédulos. ¿Quién es ella? ¿Qué hace aquí? Nadie entendía. En menos de un minuto, la pantalla cambió, el error desapareció, el código se recompuso, el sistema volvió a funcionar. Como un truco imposible, Sofía había resuelto lo que todo el equipo fue incapaz durante semanas. El contraste era brutal. La sencillez de sus movimientos, el brillo fugaz en sus ojos y la atmósfera cargada de sorpresa. William sintió como un golpe seco le atravesaba el pecho, un nudo enorme apretándole la garganta. Esa mujer, tan fuera de su mundo, había salvado la suya con una rapidez que parecía mágica. Su primera reacción fue la del desconcierto, seguida por un amargo juicio. ¿Cómo alguien sin título, sin experiencia formal, podía entender algo que él había pagado carísimo? De repente, la admiración se mezcló con un impulso feroz de mantener su dominio intacto. Pero algo en esa mirada tranquila y a la vez desafiante de Sofía le quemaba por dentro. Se negó a mostrarlo, se alejó, con la mandíbula tensa y el corazón latiendo en una lucha cambiapasos tan desconocida para él como aterradora. Esa noche, mientras el edificio brillaba en la oscuridad, William no podía dejar de pensar en ella. ¿Qué secretos escondía? ¿Por qué había dejado la universidad? ¿Cómo soportaba toda esa presión sin quebrarse? Al descubrir que ella había sacrificado su futuro para cuidar de su hermana menor, sintió algo tan complejo que las palabras no alcanzaban. Una mezcla de respeto, desconcierto y algo más profundo, mucho más peligroso. Ahora, con la empresa en calma, pero con una tormenta interna en su pecho, William sabía que los próximos días serían decisivos. Sofía, con S. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. William se quedó en la oficina, luchando con una mezcla de asombro y confusión. La pantalla parpadeaba. El problema que había paralizado su imperio digital había desaparecido en cuestión de segundos gracias a Sofía. Pero lo que él no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que Sofía llevaba una carga mucho más pesada que el simple hecho de cuidar de un. Sin embargo, se quedó atrapado en sus pensamientos, el silencio de su oficina ahora opresivo. Sin previo aviso, el sonido de gritos rompió la calma. Provenían del piso de abajo, un grito desgarrador que se metió en sus entrañas. Instintivamente, su mente buscó una respuesta lógica, un problema que su empresa pudiese resolver. Pero algo en ese grito sonaba diferente. El pánico se apoderó de él, y en un instante de impulso, corrió hacia el origen del ruido. Al llegar al vestíbulo, la escena que encontró lo dejó helado.
Un grupo de empleados se aglomeraba alrededor de una figura en el suelo. Era Sofía. Yacía inmóvil, su hijo llorando a su lado. En un instante el tiempo se detuvo. William sintió que el corazón se le caía al suelo. Los murmullos comenzaron a llenar el aire. ¿Qué pasó? ¿Nadie lo sabía? William dejó que la adrenalina lo guiara. Se agachó junto a ella, buscó pulso, sintió la calidez de su piel, pero todo parecía un mal sueño. A su alrededor, la conmoción crecía, las caras se volvían pálidas y temerosas. Intentó hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. Cuando finalmente llegaron las ambulancias, todo el mundo se apartó con respeto. Sofía fue llevada rápidamente, y él la siguió, incapaz de aceptar lo que estaba sucediendo. El viaje al hospital se sintió eterno. Una parte de él seguía anclada en aquella oficina, pensando en cómo había encontrado a una mujer esquiva, pero deslumbrante, que había salvado su empresa. Otra parte de él seguía preguntándose si de alguna manera había tenido que ver con lo que le había sucedido. ¿Acaso su vida había estado tan llena de presión que le había pasado la cuenta? Cuando llegó al hospital, la sala de espera estaba llena de familiares ansiosos, mensajes de esperanza mezclados con... Un médico finalmente apareció. ¿Quién es el familiar más cercano?, preguntó. William, con el corazón en un puño, se acercó. Fue en ese instante que el doctor dio la vuelta y le dijo algo que lo dejó paralizado. Sofía no solo fue cuidandera de su hijo, explicó el médico. Ella tenía un pasado en el mundo de la tecnología. Hace años lideró un proyecto que revolucionó un sector entero. Se esfumó de la vista pública tras una tragedia personal. La revelación lo golpeó como un torrente. Sofía, la mujer de la que no sabía casi nada, no era la niñera común que pensaba. Ella había dejado su vida anterior por un supuesto deber. Esa mezcla de sacrificio y destreza en un campo que él dominaba lo sacudió hasta la médula. ¿Y qué más estaba ocultando? ¿Por qué no había mencionado nada? Mientras trataba de comprender todo lo que había aprendido en cuestión de minutos, una verdad inesperada cruzó su mente. Si Sofía había hecho eso, ¿quién era realmente él? ¿Qué secretos escondía su propia vida, atados en un mundo que él creía controlar? La sala de espera se llenó con las voces pasadas y presentes de aquellos que ahora parecían más aterrorizados que nunca. La imagen de Sofía en la camilla, en medio de un misterio cada vez más profundo, ya no solo concernía a la empresa o a su hijo. La pregunta resonó en su mente. ¿Podrán sus caminos seguir unidos? ¿O su conexión estaba marcada por secretos que iban a transformarlo todo? William sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. Cada segundo en la sala de espera se alargaba, como un eco inútil de palabras no pronunciadas. El médico, cuyo rostro llevaba la carga de más que solo la preocupación, miró a William a los ojos y dijo: Sofía entró en un estado crítico. Necesitamos hacer. Un joven se lanzó hacia él, temblando, con lágrimas desbordando su rostro. ¡Papá!, gritó, y el mundo de William se detuvo en seco. Reconoció al niño casi instantáneamente. Era el hijo de Sofía. ¿Qué le pasó a mi mamá?, preguntó entre sollozos desgarradores. El llanto de ese pequeño lo atravesó. Era un recordatorio brutal de la vulnerabilidad de la vida. William asintió, incapaz de articular una respuesta. La impotencia le carcomía las entrañas, mientras una oleada de desesperación le hacía hueco en el pecho. No sé, logró murmurar, sintiendo que su voz se fragmentaba. Fue en ese instante, entre el caos, que el médico regresó, su expresión sombría como un cielo de tormenta. Escuchen, comenzó el doctor. Su tono urgente atrajo la atención de todos. Hay algo más que necesitan saber sobre Sofía. Otras pruebas revelan que sufre una condición poco común, un tumor cerebral. Lo hemos descubierto demasiado tarde. Las palabras golpearon a William como un martillo. Tumor. Se sintió como si le arrancaran el corazón. Pero antes de que el caos pudiera asentarse, la puerta de emergencia se abrió de golpe, y un grupo de policías entró, con una mirada firme y decidida. William Torres. Una voz fuerte rompió el aire tenso. William se volvió confundido y una sensación de frío recorrió su espina dorsal. Necesitamos hablar con usted. La sala se volvió un torbellino de murmullos. Todos se preguntaban qué estaba ocurriendo.
¿Por qué? Espetó William, su mente empezando a temer lo peor. El policía se acercó con un documento en mano. Es sobre la situación legal de Sofía. Ella es, en realidad, una fugitiva buscada por un fraude tecnológico a gran escala. Las palabras cayeron como un rayo en la tormenta. ¿Fugitiva? ¿Fraude? Su mente luchaba por procesarlo. En su corazón, la imagen de Sofía se desdibujaba, tornándose en sombras de secretos y revolución. ¿Cómo era posible? ¿Quién era realmente esta mujer que había salvado su salvación? El niño de Sofía comenzó a berrinchar, su rostro enrojecido de angustia. William sintió furia y compasión por igual. «No puede ser cierto», gritó, buscando refugio en las miradas de los demás. «Ella no es así. Ella ayudó a salvar mi empresa». Pero cada palabra se sentía vacía, desvaneciéndose en el aire pesado de desconfianza. El policía, sin inmutarse ante su angustia, explicó. Ella era parte de un equipo que tramó un esquema para robar millones. Estaba en el radar de las autoridades desde hace tiempo. La situación es complicada, pero ahora está aquí, y debemos llevarla, si su estado lo permite. William sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Los ecos de la revelación resonaban en su mente. ¿Qué más le ocultaba? Sofía, la madre de ese niño, la mente brillante que resolvió su problema en un instante, era, por así decirlo, su mayor enemigo ahora. El nudo en su garganta se hizo más grueso, mientras su corazón se encogía. De repente, la sala se llenó de gritos. «¡La ambulancia ha llegado!», alguien exclamó. William miró hacia la unidad, que se había detenido frente a la entrada. Una sensación de urgencia lo invadió. Tenía que actuar. Pero, ¿en qué bando estaba realmente? A su alrededor, las caras mostraban horror y desconcierto, y la distancia entre él y Sofía se amplificaba. Mientras los médicos y los policías luchaban por mantener la situación bajo control, William se detuvo un momento. Quería buscar las respuestas. Todo lo que había arriesgado, todo lo que había sentido por ella, estaba a punto de tambalearse. La pregunta flotaba en el aire con una carga aplastante. ¿Realmente la conocía? ¿Podría alguien tan esencial estar tan llena de secretos? Los ojos del niño lo miraban suplicantes por respuesta, y mientras el caos se desataba a su alrededor, William supo que su vida nunca volvería a ser la misma. William sintió que el aire se le escapaba. La situación era un torbellino a su alrededor y el niño de Sofía lo miraba con esos ojos de desesperación. Pero en medio del caos, otro grito resonó. Un sonido desgarrador, una mezcla de terror y frustración. Miró hacia la puerta de emergencias justo cuando dos paramédicos cargaban una camilla cubierta por una manta. Con el corazón en un puño, supo que ese no era un maleusada cualquiera. El doctor miró hacia la camilla y se tapó la cara con una mano. «No, no, ¿qué está pasando?», se le escapó un murmullo, agachándose para protegerse del impacto de la verdad. Un hombre también pasó velozmente junto a él, tropezando antes de caer al suelo. «Es mi madre», gritó. Pero las palabras se perdieron finas como un hilo en la airada multitud. La intensidad del momento subió. William se sentó en la sala de espera, sintiendo cómo la presión en su pecho se hacía cada vez más fuerte. «¿Qué está pasando?», exigió, casi gritando. El médico se acercó a él, su rostro empapado de tensión. «Hubo un accidente. No está claro cómo ocurrió, pero un interruptor se encendió en su seguridad familiar. Otra ambulancia se había detenido sin aviso, su sirena aullando y rompiendo el silencio pesado. Los ruidos se mezclaron, gritos, llantos. El sonido del caos que llenaba el aire. De repente, un grupo de oficiales entró, el mismo oficial que había hablado con él recién. «William, necesitamos hablar», dijo, su voz firme. «Es sobre la situación legal de Sofía». Con el corazón latiendo como un tambor, William finalmente entendió que todo lo que había construido en su mente como una linterna de esperanza estaba a punto de desvanecerse. La sala era un mar de preocupaciones. El hijo de Sofía estaba a su lado, su carita de angustia, dibujando vías de incertidumbre. «¿Qué le pasa a mi mamá?», repetía, su voz temblorosa y como un eco en la mente de William. La tensión crecía.
¿Qué pasa?, preguntó William, implorando respuestas. Ella no es una criminal, por favor. La mirada apesadumbrada del oficial le hizo darse cuenta que lo que venía era más devastador. Su vida anterior nunca se esfumó, William, y hoy toda la verdad ha salido a la luz. Solo entonces la verdad completa se desató como una tormenta. Sofía, la mujer que había salvado su imperio digital, no solo era una fugitiva, era clave en una red de delincuencia como él nunca podría haber imaginado. En ese instante, un hombre alto y robusto apareció tras las puertas. «Soy investigador federal». Su tono resonó con autoridad al instante que las miradas se centraron en él. Sofía es una figura central en un escándalo de fraude tecnológico. Hemos estado siguiéndola durante años, y lo que acaba de suceder confirma sus actividades ilegales. ¡Boom! Las palabras resonaron, haciendo que el mundo de William se tambaleara. Sofía, una mujer a la que apenas conocía, pero por quien había empezado a sentir tanto respeto y admiración, estaba entrelazada en un laberinto oscuro de criminalidad. Todo lo que había creído se desmoronó. Esa imagen de la madre abnegada, la cuidadora excepcional, todo trastocado en un instante. Su mirada se cruzó con el niño. «Ella no puede ser así», murmuró, su voz entrecortada. «Mamá», el pequeño gritaba, abrazándose desesperadamente a la pierna de William, como su último rayo de esperanza. Pero el nudo en el estómago de William se volvía más apretado mientras la realidad se colaba por cada rincón. Esa vida que desconocía, ese rostro que le sonreía, escondía un pasado que era aterrador. Un silencio precedió la tormenta, todos los ojos en él exigiendo respuestas. William sentía que los ecos de un pasado oculto comenzaban a cobrar vida ante él, revelando que nada era lo que parecía. La sala, antes llena de pánico y confusión, se convirtió en un mar de culpabilidad y dudas. Y en ese momento, cuando todos miraban, un teléfono móvil comenzó a sonar, rompiendo el silencio. It rang out with urgency. El oficial, sorprendido, lo sacó del bolsillo. «Es una llamada del hospital», dijo con una mirada de asombro. Antes de responder, todo se volvió un solo pensamiento, una pregunta que dejó a William helado. Si Sofía no era la persona que todos pensaban, ¿quién era realmente? Mientras el ruido se apoderaba de la sala y el telón del misterio caía, William sintió que William estaba atrapado en un universo de caos. Las palabras del oficial resonaban como un eco desesperante en su mente, mientras los murmullos de la sala crecían alrededor de él. En su corazón, la preocupación por Sofía y el niño luchaban entre sí. ¿Quién era realmente ella? Todo lo que creía estaba en la cuerda floja. El oficial rápidamente se dio cuenta de la confusión en las caras de las personas a su alrededor. «Necesitamos que se mantengan tranquilos», dijo con firmeza, pero las palabras parecían flotar en el aire sin ser escuchadas. La angustia del niño de Sofía era abrumadora y se hizo eco en el pecho de William. «Papá, ayúdame», gritaba el pequeño, con lágrimas recorriendo sus mejillas. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el médico regresó, su rostro pálido y sudoroso. «Rápido, Sofía va a ser trasladada a cirugía». Su voz se perdió entre el murmullo creciente de la multitud. En ese momento, el pánico se convirtió en una avalancha. William sintió una presión en su pecho. ¿Era posible que Sofía estuviera tan perdida en un océano de secretos? «Yo voy con ella», gritó, tratando de abrirse paso. Pero los agentes de policía lo detuvieron. «William no puede», dijo uno, su voz tensa. «Ella es parte de un asunto mucho más complicado de lo que imagina». Y cuando el oficial empezó a explicar más, el sonido de una explosión resonó de pronto desde la entrada del hospital. El teatro de su mente se paralizó. Todos se giraron hacia la puerta. Un terror palpable se instaló en el aire. Un humo gris comenzó a infiltrarse en la sala y la gente empezó a gritar. «¡Corran! ¡Es una bomba!». Las voces se entrelazaron en un coro de pánico. William sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. No sabía qué hacer. La imagen de Sofía, tendida en una camilla, llenó su mente. En medio del caos, algo chocante emergió. Un hombre de pie entre la multitud gritó.
Los tengo. No dejaremos que se escape. William se dio cuenta de que varios hombres vestidos de negro y con gafas de sol se dirigían en dirección a la salida. Uno de ellos levantó una pistola. El corazón de William se detuvo. «No, no», gritó. Pero el sonido de un disparo hizo eco en su mente y el aire se congeló. El niño de Sofía miró a su alrededor, en estado de shock. «¡Mamá!», gritó, sin saber lo que estaba sucediendo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el ruido de otro disparo resonó, seguido de un estruendo ensordecedor. Las luces comenzaron a parpadear, y el caos se convirtió en un mar de cuerpos que corrían en todas direcciones. Fue entonces cuando el hombre de negro cayó al suelo. William sintió un golpe en su pecho. La estampida de la multitud lo arrastró hacia un lado. «¿Qué demonios está pasando?», pensó, sintiéndose atrapado en un laberinto de horror. Un grito estalló desde el fondo de la habitación. «¡Es Sofía! ¡Es Sofía!». William giró la cabeza. Una figura cubría la camilla de Sofía mientras los médicos luchaban por estabilizarla. El oficial de policía lo observaba, sus ojos llenos de angustia. «Debemos salir de aquí, ahora». Y mientras intentaban encontrar una salida, un grito desgarrador resonó nuevamente. Sofía, despierta y en un ataque de pánico, gritaba. «William, no dejes que me lleven». Sus ojos estaban llenos de desesperación, pero también de algo más, de un conocimiento oculto, de secretos que nunca había compartido. La desesperación de William lo arrastró. «Estoy aquí, lo superarás». Pero mientras intentaba acercarse, un nuevo grito resonó. «¡Cuidado!». Un grupo de hombres armados apareció al lado de la ambulancia, listos para cerrar el cerco. En sus miradas había un desprecio absoluto. «Sofía es nuestra». Y en ese instante, ante el horror abrumador, William vio la verdad más oscura de todas. No solo la vida de Sofía estaba en juego, era su mundo, su imperio y todo lo que había creado. La cara del niño de Sofía se ensombreció mientras comprendía la gravedad de la batalla que se estaba librando a su alrededor. El reloj marcaba un momento crucial. ¿Qué haría William? ¿Cómo se enfrentaría a lo desconocido? En una fracción de segundo, todo se desdibujó. Sofía, el niño, la verdad oculta. En el caos, una conexión profunda se formó en el aire. William comprendía, al menos en su corazón, que la batalla que se avecinaba no era solo por Sofía, sino por una vida que estaba más ligada a la suya de lo que jamás habría imaginado. Y ahora, con la inminencia de un peligro letal y la revelación de un amor que desafiaba todas las normas, la cuestión seguía ahí. ¿Sería capaz de salvarla? ¿O se perdería entre las sombras de secretos y traiciones? En ese momento, William se dio cuenta de algo aterrador. Sofía jamás había sido quien él creía, y al alzar la vista vio a un hombre entre las sombras que le resultaba inquietantemente familiar. William estaba al borde de un colapso. El caos estallaba a su alrededor. Las luces parpadeaban mientras la tensión era palpable. El niño de Sofía, aferrándose a su pierna, temblaba. «Mamá, por favor», gritando con una desesperación que le atravesaba el alma. Sofía, a unos metros, gritaba por William, su rostro pálido y desencajado. Él quería avanzar hacia ella, pero el pánico reinante lo mantenía atrapado en su lugar. El hombre en la sombra, ese misterioso personaje que había captado su atención, dio un paso al frente. La multitud retrocedió. Era alto, con una presencia amenazadora. «¡Sofía!». Su voz resonó en la sala, aguda y firme. «¡Sal de ahí! No hay tiempo. Eres un riesgo». A esas palabras, William sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Y qué quería de Sofía? En la confusión, el ataque de pánico de Sofía se intensificó. «No, no me llevarás». La desesperación se reflejaba en su mirada mientras gitanos y personal médico trataban de estabilizarla. Pero antes de que pudiera actuar, algo increíble ocurrió. Un estruendo atravesó la sala. La puerta principal se estrelló contra la pared. Un grupo de operativos armados, con máscaras, irrumpió en la escena. «Todo el mundo al suelo», gritaron. El shock se propagó como un rayo.
La sala estalló en gritos y confusión. William nunca había visto algo así. Las balas aullaron en el aire. Sofía estaba atrapada entre el caos. Su corazón latía salvajemente. «¡Sofía!», gritó, pero no pudo llegar hasta ella. Los operativos rodearon la camilla. El pánico del niño se mezcló con el del resto de la multitud. Y luego, mientras el miedo se apoderaba de su razón, el hombre en la sombra avanzó. «¡Ya basta!», rugió mientras sacaba una pistola. «¡Sofía, ven aquí!». La multitud quedó en silencio instantáneamente, todos congelados en el impacto de sus palabras. Sofía, temblando, lo miró con terror. Tú no puedes estar aquí», susurró, su voz temblorosa. En ese momento, William sintió que el aire se le escapaba. Su pulso se detuvo. Esta no era solo una lucha por salvar a Sofía. Este era un enfrentamiento que revelaría más que secretos. Era un enfrentamiento que cambiaría todo. «Soy tu pasado, y estoy aquí para cerrar este capítulo», dijo el hombre. William se sintió desmayar. Su mente giraba. ¿Quién era este tipo? ¿Qué sabía de Sofía que él no? La respuesta salió como un murmullo, y William sintió que la realidad se desmoronaba. De repente, de la boca del hombre salió una frase que heló la sangre de todos presentes. «Sofía, eres una traidora. De la única manera que lo sabes. Has estado jugando con fuego durante años, y ahora tus acciones te han alcanzado. ¿Cuánto tiempo creías que podrías ocultarlo?». Las palabras cayeron en un silencio profundo, como un peso enorme. William sintió que las piernas le flaqueaban. Sofía no solo era una madre, ni un prodigio oculto. Ella era parte de una red mucho más oscura de lo que jamás hubiera imaginado. La traición, el riesgo, el fraude, todo lo que había creído acerca de ella, se hizo añicos. Los murmullos de la multitud se intensificaron, cada rostro lleno de incredulidad y shock. «¿Qué estás diciendo?». Sofía logró gritar, pero su voz temblaba. «No, eso no es cierto». Pero su expresión, una mezcla de miedo y culpa, era inconfundible. William se sintió como si le dieran una puñalada en el corazón. El niño, todavía aferrándose a su pierna, miraba a su madre, sus ojos llenos de confusión y miedo. Los operativos habían perdido el control, y la situación se tornaba cada vez más peligrosa. William buscaba respuestas en la mirada de Sofía. «Por favor, dime que no es cierto», le suplicó, sintiendo que todo su mundo se estaba desmoronando. «No hay tiempo», desvió el hombre de la sombra, dando un paso más hacia ella. «O eliges o lo pierdes todo, incluso a tu hijo». El silencio caía como un telón. La verdad golpeó como un puño. Sofía fijó sus ojos en el suelo, incapaz de enfrentar la tormenta que había desatado. Lo que debería ser una lucha por salvar a una mujer, de repente era un juego de traiciones y elecciones fatídicas. La pregunta latía en el aire. ¿Qué más había ocultado? ¿Por qué había estado huyendo? Y más importante aún, ¿puede el amor sobrevivir cuando se enfrenta a la traición más devastadora? William sintió que la realidad se tornaba más oscura. Cada segundo pasaba como una eternidad, mientras el caos rugía a su alrededor y el destino de Sofía pendía de un hilo. ¿Por qué la vida de ambos, de todos, estaba destinada a un colapso tan brutal? William estaba al borde de un colapso. El caos estallaba a su alrededor. Las palabras del oficial resonaban como un eco desesperante en su mente, mientras los murmullos de la sala crecían alrededor de él. En su corazón, la preocupación por Sofía y el niño luchaban entre sí. ¿Quién era realmente ella? Todo lo que creía estaba en la cuerda floja. El oficial rápidamente se dio cuenta de la confusión en las caras de las personas a su alrededor. «Necesitamos que se mantengan tranquilos», dijo con firmeza, pero las palabras parecían flotar en el aire sin ser escuchadas. La angustia del niño de Sofía era abrumadora, y se hizo eco en el pecho de William. «Papá, ayúdame», gritaba el pequeño, con lágrimas recorriendo sus mejillas, antes de que alguien pudiera reaccionar. Algo increíble ocurrió. Un estruendo atravesó la sala. Las puertas de emergencia se estrellaron contra la pared. Un hombre corpulento, vestido de negro y con una máscara, irrumpió a la escena.
«Todos al suelo», gritó. Su voz era como un trueno que resonaba en el aire. El shock se propagó como un rayo. La sala estalló en gritos y pánico. William nunca había presenciado algo así. Las balas aullaron en el aire. Sofía estaba atrapada entre el caos. Su corazón latía salvajemente. «¡Sofía!», gritó, pero no pudo llegar hasta ella. El niño de Sofía se abrazó a su pierna, su pequeño cuerpo temblando. «¿Qué está pasando, papá?». La desesperación lo atravesaba como un puñal. En medio del estruendo, el hombre de negro lanzó una granada. La sala se sumió en un caos absoluto. La explosión retumbó y el humo llenó el aire. Las luces parpadearon y William fue lanzado al suelo, cubierto por la niebla gris. El grito desgarrador del niño de Sofía se perdió en el eco ensordecedor. Cuando el polvo empezó a asentarse, William se levantó ligeramente aturdido. Miró a su alrededor y todo parecía una pesadilla. Cuerpos y sillas por todas partes, y esa figura masculina como un espectro atravesando la sala, avanzando hacia Sofía. «¿Soy yo o él?», gritaba ella, calando en la profundidad de sus ojos, y fue entonces, en un giro inesperado, cuando el hombre retiró la máscara. William sintió que el aire se le escapaba. Era un rostro que nunca esperó ver ahí. Andrés, su socio de confianza. La incredulidad inundó su interior. Andrés sonrió fríamente. «Hola, William, es hora de que sepas la verdad». Pero antes de que pudiera articular una pregunta, Andrés se volvió hacia Sofía. «Tú lo planeaste todo, ¿verdad?», dijo, y su voz resonó con furia contenida. «Destrozaste nuestro imperio, y ahora finges ser la madre amorosa que nunca fuiste». Sofía retrocedió, el horror reflejado en su cara. «No, no es cierto». Pero William sintió que la traición se afianzaba en su pecho. La revelación era devastadora. El proyecto fallido, la fuga del dinero, la razón por la cual Sofía había desaparecido. ¿Y su hijo? ¿Era también parte del juego? Andrés se acercó aún más, su mirada llena de rabia. «Eras parte del plan todo el tiempo. Pensaste que podrías salirte con la tuya, pero no te dejé escapar. Así que aquí estamos. Un final perfecto para una historia de traición». El niño se aferró a la pierna de su madre, sollozando. «¡Mamá!», gritó, y esa voz hizo que el corazón de William se rompiera. La sala estaba en caos, y Sofía, el amor que le había devuelto la vida, ahora era un enemigo desconocido. «¿Por qué lo hiciste?», le preguntó, su voz apenas un susurro, puesto que su alma se desmoronaba. Tú me enseñaste a creer». La mirada de Sofía se desvió, y William sintió que la verdad aplastante lo embargaba. «William, yo». Pero las palabras se ahogaron en medio de la confusión, y entonces la sala reveló su sombra más oscura. Una explosión secundaria sacudió el lugar, lanzando a todos por los aires. William se cubrió instintivamente, sintiendo que el mundo se despedazaba. Cuando se levantó, el caos había sido desplazado por un silencio inquietante. Todo lo que conocía se desmoronaba. El niño de Sofía lo miraba, asustado y confundido, mientras el ruido creciente de sirenas de la policía y ambulancias llenaba el ambiente. Una simple pregunta resonaba en la mente de William. ¿Qué más no sabía sobre Sofía y Andrés? En un momento pudo perder a ambos, y el amor que creía tener ahora colgaba de un hilo en un abismo de secretos y traiciones. ¿Cómo había llegado a esto? La vulnerabilidad invadió su pecho. Todo lo que había creído, el amor, la conexión, se desvanecía en un instante. ¿Podría recuperar esa conexión? ¿O solo quedaría el eco de una traición desgarradora? La verdad lo golpeó con fuerza, dejándolo en un mar de confusión y angustia. William estaba al borde de un colapso. El caos estallaba a su alrededor. Las palabras del oficial resonaban como un eco desesperante en su mente, mientras los murmullos de la sala crecían alrededor de él. En su corazón, la preocupación por Sofía y el niño luchaban entre sí. ¿Quién era realmente ella? Todo lo que creía estaba en la cuerda floja. El oficial, con rostro serio, intentó calmar a la multitud, pero las voces seguían interrumpiendo, llenas de incredulidad. «Sofía no es una criminal», gritaba un colega. William no podía dejar de pensar en la imagen de Sofía, esa mujer que había cruzado el umbral de su mundo,
y se había convertido en una parte importante de él. ¿Por qué ocultó su pasado? Antes de que pudiera formular otra pregunta, un estruendo atrajo su atención. La puerta principal se había hecho añicos y un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la sala, armados y listos para el ataque. «¡Al suelo ahora!», gritaron. El pánico se apoderó de todos. William sintió que el aire se le escapaba. Mientras el caos se desataba, los hombres comenzaron a abrirse paso entre la multitud, empujando a todos a un lado. Sofía gritó, pero fue ensordecida por el clamor del pánico. «¡Mamá!», clamó el niño, aferrándose a la pierna de William. «¿Qué está pasando?». En medio de la confusión, el hombre en la sombra, Andrés, se movió hacia Sofía. «Tú no te vas a ir», bramó, su voz retumbando como un trueno. Pero entonces, para sorpresa de todos, Sofía dio un paso al frente, su mirada decidida. «No tienes que hacer esto, Andrés. No puedes llevarme», gritó, pero había algo en su tono que sonaba a desafío. Fue en ese momento cuando todo cambió. En un giro asombroso, Sofía sacó un dispositivo del bolsillo de su uniforme. Antes que alguien pudiera reaccionar, presionó un botón, y un blinding flash iluminó la sala. Luego un sonido atronador, como una explosión, llenó el aire. Todo se volvió negro. Cuando la luz se desvaneció, el silencio era ensordecedor. William se tomó un momento para procesar lo que había ocurrido. Había caído al suelo, junto al niño, aturdido, pero el eco de voces se desvanecía. Miró a su alrededor. Los enmascarados estaban en el suelo, inconscientes, y Andrés se tambaleaba hacia atrás, confuso. «¿Qué acabas de hacer, Sofía?», murmuró William, incapaz de comprender su valentía. Pero ella no respondió de inmediato. Se arrodilló junto a su hijo, su rostro lleno de temor, pero también de una extraña determinación. Entonces, en un giro impactante, Sofía levantó la mirada hacia William y dijo: «No soy quien crees que soy. Nunca lo he sido». Las palabras flotaron en el aire, hirientes y llenas de un dolor inconfundible. «Soy agente encubierta. Estaba aquí para detener a Andrés, no para ser una madre. Mi vida ha estado llena de secretos porque…». Su voz se quebró. «No podía dejar que mi pasado te atrapara». Todo se detuvo. William sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Era imposible. ¿Agente encubierta? La revelación golpeó lo más profundo de su ser, dejando atrás el amor y la conexión que había sentido por ella. El niño, aún inseguro, miró a Sofía, buscando explicaciones. «Mamita, ¿por qué no me lo dijiste?». Ella le acarició el cabello, su propia luz apagándose. «Lo hice para protegerte de la verdad». La sala había quedado en un silencio sepulcral. Las miradas de los presentes cambiaron. Ya no eran de miedo, sino de incredulidad. «¿De qué estás hablando?», preguntó Andrés, levantándose del suelo. «¿Y tú? Tú me traicionaste». Con la presión aumentando, Sofía se volvió hacia él, su voz firme. «He estado siguiendo tu rastro desde que desapareciste. Trabajas con criminales, no eres quien aparentabas ser. Es hora de que pagues». «Eso no es cierto. Todo lo que hice fue por ti, por nosotros», suplicó Andrés. Pero las palabras perdían peso, como si colisionaran con la verdad. Mientras todo esto sucedía, la policía comenzaba a llegar, sirenas resonando en la lejanía. La atmósfera estaba cargada de tensión. «No tenemos tiempo», dijo Sofía con urgencia. «Debemos irnos ahora». William luchaba con su mente. Había creado una vida alrededor de Sofía, una vida construida sobre mentiras. ¿Podría realmente confiar en ella? ¿Era el amor que sentía real o simplemente un juego de sombras? Mientras todos comenzaban a entrar en pánico nuevamente, el niño de Sofía, con lágrimas en los ojos, se aferró a su falda, mirándola con confusión. «¿Vamos a estar bien, mamita?». El mundo se sentía roto. Las revelaciones giraban a su alrededor como tormentas. Sofía cambió su mirada hacia William. «Tú eres la única persona que ha visto la verdad. ¿Me ayudarás a detener a Andrés y a aquellos que buscan llevarme de vuelta?». «¿Y tú, qué más has escondido?», preguntó William. Su voz apenas un susurro, pero lleno de una mezcla de miedo y determinación. Algo dentro de él necesitaba respuestas, pero el tiempo se agilizaba.
La puerta se abrió de golpe, y un grupo de oficiales entró en la sala, listos para hacer frente a la situación. William comprendía que estaba en medio de un combate entre la verdad y la traición. Y una sola pregunta permanecía en el aire, latente. ¿Con todas estas revelaciones, podría realmente confiar en Sofía? ¿O todo estaba destinado a convertirse en una nueva pesadilla? En ese instante, el destino de todos pendía de un hilo, y la línea entre el amor y la traición se tornaba más difusa que nunca. William estaba al borde de un colapso. El caos estallaba a su alrededor. Las palabras del oficial resonaban como un eco desesperante en su mente, mientras los murmullos de la sala crecían alrededor de él. En su corazón, la preocupación por Sofía y el niño luchaban entre sí. ¿Quién era realmente ella? Todo lo que creía estaba en la cuerda floja. El oficial, con rostro serio, intentó calmar a la multitud, pero las voces seguían interrumpiendo, llenas de incredulidad. «Sofía no es una criminal», gritaba un colega. William no podía dejar de pensar en la imagen de Sofía, esa mujer que había cruzado el umbral de su mundo y se había convertido en una parte importante de él. Antes de que pudiera formular otra pregunta, un estruendo atrajo su atención. La puerta principal se había hecho añicos, y un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la sala, armados y listos para el ataque. «¡Al suelo ahora!», gritaron. El pánico se apoderó de todos. William sintió que el aire se le escapaba. Mientras el caos se desataba, los hombres comenzaron a abrirse paso entre la multitud, empujando a todos a un lado. Sofía gritó, pero fue ensordecida por el clamor del pánico. «¡Mamá!», clamó el niño, aferrándose a la pierna de William. «¿Qué está pasando?». En medio del estruendo, el hombre de negro, Andrés, se movió hacia Sofía. «Tú no te vas a ir», bramó, su voz retumbando como un trueno. Pero entonces, para sorpresa de todos, Sofía dio un paso al frente, su mirada decidida. «No tienes que hacer esto, Andrés, no puedes llevarme», gritó, pero había algo en su tono que sonaba a desafío. Fue en ese momento cuando todo cambió. En un giro asombroso, Sofía sacó un dispositivo del bolsillo de su uniforme. Antes que alguien pudiera reaccionar, presionó un botón y un blinding flash iluminó la sala. Luego un sonido atronador, como una explosión, llenó el aire. Todo se volvió negro. Cuando la luz se desvaneció, el silencio era ensordecedor. William se tomó un momento para procesar lo que había ocurrido. Había caído al suelo, junto al niño, aturdido, pero el eco de voces se desvanecía. Miró a su alrededor. Los enmascarados estaban en el suelo, inconscientes, y Andrés se tambaleaba hacia atrás, confuso. «¿Qué acabas de hacer, Sofía?», murmuró William, incapaz de comprender su valentía. Pero ella no respondió de inmediato. Se arrodilló junto a su hijo, su rostro lleno de temor, pero también de una extraña determinación. Entonces, en un giro impactante, Sofía levantó la mirada hacia William y dijo: «No soy quien crees que soy. Nunca lo he sido». Las palabras flotaron en el aire, hirientes y llenas de un dolor inconfundible. «Soy agente encubierta. Estaba aquí para detener a Andrés, no para ser una madre. Mi vida ha estado llena de secretos porque su vez se quebró. No podía dejar que mi pasado te atrapara». Todo se detuvo. William sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Era imposible. ¿Agente encubierta? La revelación golpeó lo más profundo de su ser, dejando atrás el amor y la conexión que había sentido por ella. El niño, aún inseguro, miró a Sofía, buscando explicaciones. «Mamita, ¿por qué no me lo dijiste?». Ella le acarició el cabello, su propia luz apagándose. «Lo hice para protegerte de la verdad». La sala había quedado en un silencio sepulcral. Las miradas de los presentes cambiaron. Ya no eran de miedo, sino de incredulidad. «¿De qué estás hablando?», preguntó Andrés, levantándose del suelo. «Y tú me traicionaste». Con la presión aumentando, Sofía se volvió hacia él, su voz firme. «He estado siguiendo tu rastro desde que desapareciste. Trabajas con criminales, no eres quien aparentabas ser. Es hora de que pagues». «Eso no es cierto.
Todo lo que hice fue por ti, por nosotros, suplicó Andrés. Pero las palabras perdían peso, como si colisionaran con la verdad. Mientras todo esto sucedía, la policía comenzaba a llegar, sirenas resonando en la lejanía. La atmósfera estaba cargada de tensión. No tenemos tiempo, dijo Sofía con urgencia. Debemos irnos ahora. William luchaba con su mente. Había creado una vida alrededor de Sofía, una vida construida sobre mentiras. ¿Podría realmente confiar en ella? ¿Era el amor que sentía real o simplemente un juego de sombras? Mientras todos comenzaban a entrar en pánico nuevamente, el niño de Sofía, con lágrimas en los ojos, se aferró a su falda, mirándola con confusión y miedo. ¿Vamos a estar bien, mamita? El mundo se sentía roto. Las revelaciones giraban a su alrededor como tormentas. Sofía cambió su mirada hacia William. Tú eres la única persona que ha visto la verdad. ¿Me ayudarás a detener a Andrés y a aquellos que buscan llevarme de vuelta? Y fue en ese momento, cuando el clamor de sirenas llenaba el aire, que un hombre alto apareció detrás de ella. Su rostro, extraño pero conocido, hizo que el corazón de William se detuviera en seco. «¿Por qué no se los dices, Sofía?», dijo con voz burlona, levantando un documento. «Porque sé quién eres tú y lo que ocultabas. Y además, no estás sola». La mirada de Sofía se convirtió en un grito ahogado. William sintió un frío recorriendo su columna. «¿Quién eres?», preguntó, sintiendo que el aire se le escapaba. El hombre sonrió. «Soy parte de una organización que ha estado observando a todos. Sí, incluso a ti, William». La sala quedó en silencio, todos conteniendo el aliento. Sofía no solo estaba aquí para capturar a Andrés, también estaba buscando a alguien, buscándote a ti. Sofía palideció. «No, no sabes lo que estás diciendo», suplicó, pero la evidencia estaba sobre la mesa. William sintió que el mundo se desmoronaba. La revelación de su conexión, el giro en la narrativa, todo lo que sabía estaba al borde del colapso. Las palabras del extraño lo golpearon como un huracán. «Mejor apúrate», continuó el hombre. «Tus vidas están en juego aquí y el tiempo se agota. ¿Vas a seguir uniendo las piezas y dejar que arreglen tu futuro o te quedarás atrapado en este juego?» William se sintió perdido, atrapado en un laberinto de lealtades y engaños. La pregunta flotaba en el aire. ¿Con quién debía estar? Mientras las sirenas se acercaban, el verdadero desafío estaba por comenzar. Y la inquietante pregunta resonaba. ¿Quién era realmente su aliado y quién era su enemigo? Se dio cuenta de que cada respuesta refrescada traía más preguntas. El caos estaba a punto de surgir, y el futuro que esperaba peligraba en un hilo. William sentía que el aire se le escapaba. Las revelaciones sobre Sofía eran un torrente, inundándolo de dudas y emociones. «Agente encubierta», murmuró, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Todo lo que había creído sobre ella se desmoronaba ante sus ojos. Miró a su alrededor. La confusión se instalaba en cada rostro. Las voces se alzaban en un murmullo caótico. «William, debemos irnos». Sofía lo tiró de su brazo, su mirada agonizante buscando una respuesta. El niño, abrazado a su pierna, estaba en un mar de incertidumbre. ¿Quién era su madre realmente? Cada segundo se sentía más pesado. El caos afuera resonaba a través de las paredes. Sirenas, gritos, el eco de la presión acumulada. «No podemos quedarnos aquí». Andrés, aún en pie, parecía perdido entre su furia y el desconcierto. «Tú traicionaste nuestro trato, Sofía. No puedes escapar de esto». Podía sentir la tensión en el aire. Se palpaba, como una cuerda lista para romperse. «Él está mintiendo, William», gritó Sofía, su voz quebrándose. «Nunca quise ser parte de esto. Solo quería proteger a nuestro hijo». Aquel apodo, nuestro hijo, caló hondo. William se sintió arrastrado entre el amor y la traición, entre la verdad y los secretos. De repente, un grupo de oficiales irrumpió por la puerta que quedaba, pistolas listas, ordenando a todos que se tiraran al suelo. La sala se llenó de caos frenético. «Al suelo todos, estamos aquí para detener a los criminales», gritó uno de ellos. William sintió un nudo en la garganta y al mismo tiempo un impulso de romper con todo. Sin pensarlo, corrió hacia Sofía. «Tú no eres una criminal. Te conoceré en medio de este caos. Lo solucionaré», aseguró con determinación, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor.
La tensión era palpable. El niño abrazó la pierna de su madre, mientras los gritos resonaban alrededor. «¿Mamá?». Su voz, llena de esperanza y miedo a la vez, hizo que William se sintiera aún más fortalecido. Necesitaba protegerlos. En ese instante, el hombre que había revelado la verdad sobre Sofía dio un paso al frente, desafiando a la policía. «Ellos no saben todo lo que está en juego aquí. Lo que Sofía tiene que hacer es vital. Ustedes no pueden interferir», dijo con una confianza inquietante. Los oficiales intercambiaron miradas, dudando. «Dame la oportunidad de explicarlo», exclamó Sofía, su corazón latiendo fuerte. «No vengo a causar problemas. Estoy aquí para detenerlo. ¿Qué más debo hacer para que me crean?», pidió, su voz intensa y clara. Las miradas empezaron a cambiar. La incredulidad se transformaba en curiosidad. «Escuchen», gritó uno de los policías. «Si ella está diciendo la verdad, esto es mucho más grande de lo que pensamos». William sintió que el aliento regresaba a sus pulmones. La esperanza se filtraba en medio de la tormenta. La sala estaba en un silencio expectante. En ese espacio tenue, William se armó de valor. «Lo perderemos todo a menos que trabajemos juntos. La vida de Sofía, nuestro hijo, mi empresa, todo está en la cuerda floja», dijo, su voz resonando con fuerza. Un oficial asintió y tras un intercambio de miradas con sus compañeros, dieron un paso atrás, indicando que Sofía y su familia podrían salir. Fue un pequeño alivio, pero el camino aún estaba viciado de peligro. Sofía respiró hondo, y su mirada se encontró con la de William. Un instante eterno, lleno de significado. «No dejaré que te lastimen», le prometió, y en su voz había un destello de determinación. Los tres, Sofía, el niño y William, empezaron a avanzar hacia la salida, pero la batalla no había terminado. Mientras los llevaban a un lugar seguro, el eco de sus secretos seguía presente. ¿Podían reconstruir la confianza entre ellos? ¿Y qué precio era demasiado alto para pagar por la verdad? Afuera, el aire fresco les dio esperanza, pero también miedo. La realidad tendría que enfrentarse a ellos más pronto que tarde. William se preguntaba si alguna vez podrían vivir en paz. ¿Acaso el futuro permitía una nueva oportunidad para empezar de nuevo? Cuando entraron en un vehículo de policía, el eco del caos empezó a desvanecerse. William sintió el corazón encogerse. Había tanto por descubrir, tanto por aclarar. Y esta es solo una parte de la historia. Si deseas saber qué ocurrirá después, debes suscribirte ahora. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo y asegurarte de que el contenido siga llegando a ti. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber lo que piensas. Y no olvides comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este impactante desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.